la agenda cuando se habla de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre o incluso de las de octubre, que todavía no tienen las listas confirmadas, tiende a centrarse en el oficialismo bonaerense, es decir, el peronismo, y en el oficialismo nacional, es decir, en La Libertad Avanza. Pero hay otras alternativas, por ejemplo, la que han presentado Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, que anotaron Encuentro, un frente para competir en octubre con el GEN, con el partido de Monzó. Vamos a hablar con Margarita Stolbizer, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Encuentro Federal, fundadora y líder del partido GEN. Margarita, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Florencia. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. ¿Por qué creen que en este momento de tanta polarización hay espacio para otro universo? En realidad estoy convencida que el espacio existe y que hay gente que necesita, obviamente, una alternativa para no tener que estar forzado a votar por alguno de los extremos que ya han demostrado que son realmente malos. Pero más allá de eso, y aunque no lo hubiera, y aunque la chance electoral fuera baja, yo creo que hay que ponerse en el lugar donde creemos que hay que estar. Yo soy una convencida de que la polarización es un buen negocio electoral y que se gana elecciones, pero no creo que el éxito en la política deba estar siempre cifrado en ver si uno gana. Tenemos que actuar de acuerdo a las convicciones y yo estoy absolutamente convencida que es necesario ofrecer una alternativa, como nosotros lo hemos definido en nuestro bloque, de equilibrio, de moderación, de decencia, digamos, y tratar de no, lo que yo veo mucho en el Congreso es este cambio de sombrero según donde están sentados. Entonces los que antes hicieron trizas las instituciones hoy le reclaman institucionalidad al gobierno, y los que antes se embanderaban de republicanismo hoy dejan pasar cualquier cosa. Bueno, nosotros tratamos de mostrar que hay algo diferente, digamos, y que no deberíamos votar simplemente por el descarte o en contra de, porque así ha sido el voto en los últimos muchos años y no nos ha ido bien por esa vía. Ya vamos a hacer un doble clic en esas propuestas que hacen desde este espacio, pero antes te quiero preguntar si vos te sentís equidistante de La Libertad Avanza y del peronismo. Sí, yo no le llamaría el peronismo porque nosotros formamos parte de un bloque en el que compartimos con muchos sectores del peronismo. La verdad es que vamos nunca a llamarle oficialismo bonaerense entonces. Bueno, y la verdad es que me siento sí como bastante en el medio de todo eso. Hoy seguramente estamos tal vez más tomados o más escandalizados por lo que significa un gobierno nacional que es mucho peor de lo que pensábamos, por supuesto, y que está permanentemente ahí en el límite, a mí me parece, de lo que significa un gobierno democrático o no. Entonces eso me pone hoy muy particularmente en contra del actual gobierno nacional, pero electoralmente siento que estoy equidistante de ambos extremos, porque los considero eso, porque los considero extremos y porque ambos están en el mismo juego de la polarización, ¿no? Margarita, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, buen día para vos. Hola Nico, buen día. No sé si la palabra si te arrepentís, pero si revisaste, si pensaste, si reviste lo que fue tu voto en favor de la ley Bases el año pasado. Y la verdad es que lo he visto a la luz de lo que fue, por supuesto, el uso de todo eso. Yo voté a favor de la ley Bases porque cuando llegó la primera versión de la ley Bases, nuestro bloque y yo en particular sostuvimos una postura muy en contra. Siempre dije que era una ley invotable, porque era una ley que contenía no solo todos los recortes al ambiente, a las cuestiones de género, tenía aquel disparate de las entradas de fútbol, tenía también las modificaciones al Código Civil y al Código Penal, incluyendo las leyes represivas de Bullrich. Era un disparate, un mamotreto. Sí, toda la reforma política, electoral, el financiamiento de los partidos políticos. Sí, exactamente. Hasta que los jueces usen toga tenía.
Exactamente, exactamente. Entonces nosotros frente a eso dijimos, esto es invotable. Incluso cuando se empezó a votar en febrero, yo voté en contra de esa primera votación que después se termina Sí. cortando, frustrando, porque siempre dije, es invotable esto. Y le dijimos al gobierno, que en la segunda etapa aceptó conversar y habló con los bloques, le dijimos, acorten esto y manden una reforma que sea solamente una reforma económica, fiscal y financiera, y entonces nosotros podemos acompañar eso en los mismos términos en que lo hemos hecho con todos los presidentes, que era darles una ley de emergencia económica cuando asumían, para que pudieran llevar adelante algo. La verdad es que nunca pensamos que iba a ser el desastre que terminó siendo este gobierno. Yo tal vez lo que digo es, en aquellas condiciones no estuvo mal que cuando el gobierno revisa su primera actitud y decide llevar adelante solo un proyecto de ley bases que ya no era ni por asomo lo que era la anterior, y que lo acota en ese primer artículo a lo que decía emergencia económica, fiscal y financiera, que era la que nosotros le habíamos pedido. Yo voté entonces en general, porque un poco me había comprometido que si bajan esto Sí. y lo acotan a eso, acompañamos. Se había desmalezado todo el resto, y después lo que hice fue votar en contra todos los contenidos de la ley base, y voté en contra de facultades, de privatizaciones, de RI, voté en contra de los contenidos en realidad. Hoy, a la luz de lo que pasó, tal vez te puedo decir, bueno, te quede inocente, pero en aquel momento era bastante razonable que yo cumpliera y votara la ley bases en general, sin prever lo que iba a pasar después, ¿no? Porque es cierto, yo lo chequeé, que vos no votaste favorablemente en general la ley, no votaste favorablemente, por ejemplo, las facultades delegadas, que ahora se está dando la particularidad de que es el propio Congreso el que está volteando decretos de delegación. Ahora, bueno, igual recién lo dijiste, pequé de inocente. No sé si habías dicho esto en algún momento respecto a lo que había sido tu voto en la ley bases. No sé. Es un poco lo que siento frente a tu pregunta, ¿no? Es un poco lo que siento. No te puedo decir me arrepiento, porque siempre uno toma decisiones en un momento y en un contexto, y en ese momento y en ese contexto entiendo que fueron las que debía tomar, más allá de cómo se usan después, ¿no? O sea que estás sorprendida de cómo se fue desarrollando este gobierno, porque decías, está al límite de lo que significa un gobierno democrático. ¿Esto no lo habías sentido antes con los últimos gobiernos o también te había pasado? No, a este punto creo que no hemos tenido nunca en los 40 años de democracia. Porque justamente lo que más me preocupa es que los argentinos nunca pensamos que iba a venir alguien prácticamente a romper lo que han sido los consensos de 40 años de democracia. Y yo tengo en esto una postura, digamos, desde siempre. Yo defiendo la política de derechos humanos, qué sé yo, para darles algunos ejemplos de las cosas que menos se habla. Yo siempre he dicho, y lo digo en la Argentina y lo digo afuera de la Argentina, en materia, por ejemplo, de la postura de nuestro país frente a la Corte Penal Internacional, que es la que juzga los crímenes más graves a nivel mundial a través de un estatuto que nosotros ratificamos. Siempre digo, esa fue una política de Estado. Fue un acuerdo que se firma en 1998, lo firma Menem, el acuerdo se ratifica durante De la Rúa, el gobierno de Duhalde empieza la reforma penal para incluir, los gobiernos de Néstor y de Cristina dictan todas las leyes de implementación del Estatuto de Roma para incluir los delitos en nuestro derecho, y Macri firma todos los acuerdos de cooperación con la Corte Penal Internacional, al punto tal que fuimos el primer país en firmar todos esos acuerdos. Fue una política de Estado, pensemos en esto muchísimos años. Bueno, ahora recientemente me tocó porque fui invitada por una ONG de parlamentarios a Naciones Unidas cuando se discutía algo tan grave como es el crimen de agresión, en un momento en el que hay mucha conflictividad. Bueno, la Argentina votó en contra del mundo. Y así ejemplos sobre las políticas ambientales, retiraron la delegación de la última COP, digamos, de la Conferencia del Clima, en materia de
género se ha votado a contramano de toda nuestra trayectoria. Entonces, yo nunca pensé, si fui muy crítica y de hecho no voté a Milei ni en la primera ni en el balotaje, y la verdad es que me molestó mucho siempre su discurso violento, que no es algo que descubrimos ahora, ya era violento en la campaña y eso sí me acuerdo haberlo dicho muchas veces. No me preocupan sus ideas porque la derecha está justificada siempre por la existencia de la izquierda, entonces esa competencia no me molesta. Sí vi siempre una persona extremadamente violenta. Ahora, no pensé que se iba a llegar a este punto de semejante retroceso democrático, ¿no? ¿No votaste a Milei y en el balotaje qué votaste? Voté en blanco, no había tantas opciones en realidad. Margarita, cuando te llevo otro tema, el año pasado cuando llegaron al recinto de la Cámara de Diputados los vetos a las leyes, en ese caso fueron las leyes de emergencia jubilatoria y la ley de financiamiento universitario, el oficialismo consiguió 87 votos para defender esos vetos. ¿Cambió algo en el Congreso para que ese número se haya alterado o el gobierno va a volver a tener los votos para sostener sus propios vetos? Bueno, creo que no, me da la impresión que no lo van a poder sostener, al menos nosotros estamos muy alentados por la posibilidad de conseguir los 2/3, pero siempre repito, como dice mi suegro en el campo, no hay que contar los pollitos antes de que nazcan, entonces hay que esperar a ver sentados todos los que tienen que estar sentados, porque el gobierno opera fuertemente con los gobernadores, que son figuras complejas también, y que son los que muchas veces deciden quién se siente y quién se para de sus bancos, ¿no? Entonces no celebraría nada por anticipado. Lo que cambió, obviamente, tiene que ver con una relación de fuerzas que el gobierno había construido con el PRO sobre todo, y hoy me parece que eso no está, y lo otro es con esto que yo les decía sobre mi propia percepción, sí, y creo que también ocurre en otros, sí, cuánto vale la pena jugarse por este gobierno, ¿no? Creo que eso puede estar en la cabeza de muchos también. O sea, ¿pensás que hay otro universo de diputados, de senadores que tienen esta misma sensación de ya no le doy un voto de confianza? Exacto. Es Margarita Stolbizer, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del bloque Encuentro Federal, líder del partido GEN, y bueno, les contábamos que se anotó el Frente Encuentro para las elecciones de octubre. Gracias, Margarita, por habernos atendido. A ustedes, que tengan buen día. Igualmente. 3 minutos para las 9 de la mañana. Ahora,